Hola querida audiencia de las Perlas del Mar, soy Alex Flores y aquí estamos de regreso con nuestro programa El Minuto Cuántico con Antimio Cruz desde la Ciudad de México. Buenos días, Antimio, ¿cómo estás? Hola Alex, buenos días, pues contento de escuchar tu voz nuevamente y de poder hablar con el auditorio de las Perlas del Mar y con ganas de platicar con ustedes acerca de un tema que tiene que ver con sociología y tiene que ver con la estructura de las familias contemporáneas. Es el tema de los padres solteros, en particular de las familias que son encabezadas por varones. Si me permites contarles, recientemente se acaba de publicar en los Estados Unidos un reporte de un centro de investigación que es el Pew Research Social and Demographical Trends, en el cual ellos documentan un cambio que se ha registrado en los últimos 50 años en las familias de Estados Unidos. Hablamos en principio de Estados Unidos, pero después me voy a extender a lo que ocurre en otros países. De acuerdo con este estudio que realiza el Pew Research Center, lo que han identificado es que desde 1960 hasta el año 2011 se ha incrementado el número de familias en los Estados Unidos que son encabezadas por hombres. Es decir, en el año 1960 solamente 1% de los hogares en Estados Unidos en donde había niños eran encabezados por varones, por hombres o padres solteros. Y en el año 2011, en lugar de ese 1%, ya se contabiliza un 8% de hogares con niños en Estados Unidos que son encabezados por hombres. Además, he estado buscando e identificando otros datos. Tengo un estudio muy amplio que se hizo aquí en México, de parte de una de las instituciones más serias y con más credibilidad, llamada el Colegio de México, en el cual ellos identificaron también para el año 2011 que el 4% de las familias donde existen niños aquí en México está encabezado por padres solteros, por varones. Todo esto empieza a presentar datos que seguramente también tienen una cifra similar en otros países de América Latina, y lo que está ocurriendo en este momento es que pues hay más familias que no se mantienen unidas por diferentes razones. Según las causas de esta separación, digamos, de hombres y mujeres que ya tienen niños, puede ser que fueron parejas que tuvieron niños siendo muy jóvenes. Muchos de ellos tuvieron hijos antes de los 20 años de edad, terminan separándose y el hombre se queda con los niños. Otra de las razones por las cuales los hombres o los varones se llegan a quedar en la custodia de los niños es porque la mujer, la mamá, pueda tener una carrera profesional mucho más exitosa y mucho más demandante. Entonces acuerdan que el varón se haga cargo de los niños y ellas, bueno, hacen o aportan un apoyo económico para que ellos se hagan cargo. Además, bueno, también existe el tema de aquellos que quedan viudos, o también un número de casos en los cuales la mamá pues deja el hogar y desaparece, ya no se hace cargo. Todo esto está muy documentado en el caso de Estados Unidos y en el caso de México, en estos estudios del Pew Research Center, en el caso de Estados Unidos, y en el Colegio de México, en el caso de este país, de la República Mexicana. Hay muchas características que después se encuentran en estos hogares encabezados por varones. Una de ellas, curiosamente,
muchos de los hogares donde hay padres solteros son hogares que tienen ingresos económicos bajos. Si no son apoyados por la mamá, que ya no está en el núcleo familiar y manda dinero, muchos de estos hogares en los que solamente lleva dinero el padre de familia son familias con ingresos económicos bajos, y bueno, se presentan una serie de problemas en cuanto a la manera de educar a los hijos. En el caso mexicano, donde en México todavía hay pues remanentes de una cultura machista que estuvo muy arraigada en el siglo XX y en siglos pasados, los padres reconocen que a pesar de que ellos sean, digamos, la única figura de crianza en su casa, no se sienten capaces de darle a los hijos suficiente cariño o una educación emocional, y bueno, terminan diciendo, en el caso de los padres encuestados en México, que eso pues es una responsabilidad femenina que ellos no pueden asumir. Y pues esto va marcando un poco los puntos cardinales de una fotografía que seguramente en los próximos años vamos a ir viendo con más claridad. Estos niños y niñas educados por varones que seguramente tendrán una estructura emocional y una estructura de las relaciones familiares diferente a lo que era pues antes de 1960, que es a partir del momento en el que empieza a medirse este crecimiento en el número de hogares con niños encabezados por hombres. Este es un panorama general de lo que ocurre aquí. No tengo datos de lo que está ocurriendo en Canadá, pero parece ser una tendencia internacional, Alex. Oye, Antimio, y bueno, creo que esta tendencia de padres solteros, creo que existía, pero no se veía a la manera que se ve hoy, ¿verdad? Siempre pensábamos que era la situación de la madre, y siempre nos enfocábamos en los papás que dejan a las esposas con hijos o a las novias, mujeres, etcétera. Y entonces sí sabíamos, pero en este caso pues no teníamos conocimiento de las grandes cantidades que se están estas familias produciendo solamente con papás. A ver, tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, estos papás, me imagino que no tienen a veces el presupuesto, porque como ellos han sido pues la parte fuerte de la economía en las familias, y cuando se ven expuestos a que tienen que estar más tiempo con sus hijos, a que tienen que llevarlos a la escuela, que tienen que traerlos y preocuparse, obvio el trabajo de su vida profesional disminuye, ¿correcto? Así es, efectivamente, uno de las variables que se mide en estas estudios, tanto del Pew Center como del Colegio de México, es el factor de ingresos, y efectivamente muchos de ellos tienen o empleos temporales o empleos en pequeños negocios independientes, o hacen proyectos en los que pueden ellos disponer de más tiempo. Un hecho muy específico que por ejemplo se identifica en el estudio del Colegio de México es que no pueden comprometer horarios de trabajos largos. Tienen que tener o medios turnos o como te decía, algunas actividades donde ellos puedan estar manejando o organizando su tiempo y entregar únicamente resultados. Sin embargo, tanto en el estudio de Estados Unidos como en el estudio de México se ve que son hogares pobres. En su mayoría son hogares pobres, y en ambos casos se plantea que también, así como existen programas y recursos para atender a las mamás que ellas solas se hacen cargo de un hogar, que debería incluirse también una perspectiva de género para incluir en algunos de estos programas y apoyos gubernamentales a los hogares donde es un hombre el que cría a los niños. Quiero darte un dato que quizá nos podría sacar del tema, pero es importante. El 8%, en el caso de Estados Unidos, el 8% de los hogares con niños está encabezado por un hombre, y el 25% de los hogares con niños es encabezado por una mujer. Es decir, todavía los hogares donde hay madre soltera son un número
muy grande. De hecho, uno de cada cuatro hogares en Estados Unidos es encabezado por una madre soltera. Entonces hay toda una serie de programas, de legislación, de normas que los apoya. En el caso de los hombres, que es el 8%, todavía no está esta estructura de apoyo que podría compensar un poco las ausencias o las carencias que tienen al no poder disponer de trabajos de horarios largos. Oye, Artemio, ¿y alguna información de alguna página de internet donde los padres solteros quisieran pues entrar para aprender un poquito más de cómo ser padres o recibir alguna ayuda del gobierno? Gobiernos como Estados Unidos tienen un poco más de presupuesto para apoyar a estos padres, pero no sé en el gobierno de México, ¿verdad? Sí, mira, no tengo una página en específico, pero lo que sí sé es que los dos lugares donde se ha avanzado mucho más para, digamos, atención a los hogares encabezados por varones son dos estados de Estados Unidos, que son Utah y Oklahoma. En esos dos lugares los gobiernos estatales sí tienen programas específicos para atención a padres solteros, Utah y Oklahoma. Y bueno, lo que estamos observando en este momento es la construcción de estos nuevos mecanismos, de estas nuevas normas. Aquí en México, por ejemplo, te puedo decir que el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de un debate muy largo, pues estableció que la custodia de un menor, cuando hay un divorcio, no debe decidirse por cuestiones de género. Esto significa que hasta antes del año 2012, si había un divorcio, jurídicamente siempre tenía preferencia en la custodia la madre. Se decidía por una cuestión de género, independientemente de otros temas de solvencia económica o de la relación que tuviera con los niños. Y a partir del año pasado, el 17 de junio de 2012, en México la Suprema Corte determinó que la custodia de un menor no debe decidirse influidos por cuestiones de género. Tienen que presentarse otro tipo de argumentos, como por ejemplo la seguridad que se le puede dar, digamos el tiempo, el recurso económico que se le puede dedicar al niño. Entonces poco a poco se va construyendo este tejido, de modo que el hombre que, cuando no tiene justificación para quedarse con los niños, no lo haga, pero si la tiene, o si hubo un abandono de parte de la madre, pues se presenta, ocurre, ¿no? Que no necesariamente se le entregue la custodia a la madre. Entonces todo esto es apenas un proceso en construcción, podríamos describirlo de esa manera. Bueno, pues creo que ahí tienen esta información bien importante de los padres solteros, que a veces pensamos que no existen, realmente son invisibles. Queremos que se visibilicen, espero puedan escuchar este tema muy importante. Artemio, muchas gracias por el día de hoy, por el programa muy interesante. Esperemos que los gobiernos pues pongan más atención en estas nuevas familias contemporáneas, que no son tan nuevas, llevan ya casi 40, 50 años. Así es, Alex, pues yo estoy muy agradecido por el privilegio de poder conversar contigo y con todos los amigos de Las Perlas del Mar. Les envío un saludo con mucho afecto desde la Ciudad de México. Gracias, hasta la próxima.